profesionales del programa PASE de la Universidad de Valparaíso y les damos una cordial bienvenida a nuestra primera sesión de capacitación y acompañamiento docente en habilidades para el siglo XXI. El objetivo de la primera sesión de capacitación y acompañamiento es fortalecer competencias docentes vinculadas al desarrollo de habilidades para el siglo XXI mediante su revisión conceptual y su problematización frente al quehacer pedagógico. Para alcanzar el objetivo de la sesión, comenzaremos desarrollando una actividad introductoria denominada Ver, Pensar, Responder. Enseguida, llevaremos a efecto una profundización conceptual denominada El giro hacia el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Luego, continuaremos con la explicación del primer desafío docente denominado Nuestro árbol de soluciones. Por último, se llevará a efecto una descripción del material de apoyo pedagógico que quedará a su disposición. Para introducirnos al concepto de habilidades para el siglo XXI, solicitamos su participación en la siguiente actividad denominada Ver, Pensar, Responder. Sobre la base de las siguientes imágenes, observe, reflexione y responda a la pregunta que se formula en la siguiente lámina. ¿Cuáles son las competencias que a partir de procesos formativos deberían desarrollar las y los estudiantes de este siglo para responder de mejor manera a las exigencias de la educación superior, el mundo del trabajo y la realidad local? Para responder, puede pausar esta presentación, tomarse un minuto y distribuir simbólicamente sus respuestas en cada una de las casillas. En los últimos años, preguntas como estas han captado el interés de diversos pensadores, organismos, instituciones y centros de estudios, quienes coinciden que es fundamental anticiparse a los desafíos del mundo actual para responder de manera coherente y sustancial a las exigencias que emergen junto al avance del presente siglo. Precisamente, tomando en consideración este contexto, cada vez adquiere mayor fuerza el concepto de habilidades para el siglo XXI. ¿Qué son las habilidades para el siglo XXI? Son competencias o dominios que integran habilidades, conocimientos y actitudes adaptables, flexibles, extrapolables y ajustables a las demandas de contextos siempre cambiantes. El origen de este concepto está asociado a por lo menos 4 grandes factores. En primer lugar, los desafíos emergentes del siglo XXI. En segundo lugar, las demandas del sistema productivo. En tercer lugar, las características de las nuevas generaciones. Y en cuarto lugar, la actualización del enfoque educativo. Factor número 1. Desafíos emergentes del siglo XXI. Se refiere a la necesidad de hacer frente al desastre ecológico causado por el aumento de la huella de carbono, la destrucción del patrimonio natural, el aumento de la población y el incremento del calentamiento global. También a la necesidad de fortalecer la participación, la representación, la inclusión y el ejercicio de la ciudadanía. Por último, a la necesidad de hacer frente al avance de la cuarta revolución industrial, derivada de la automatización, la masificación de Internet, el desarrollo de la inteligencia artificial, el surgimiento de sistemas integrados y el auge de los activos intangibles, como patentes, derechos de autor, dominios de Internet y marcas, las cuales demandan el manejo de nuevas competencias digitales y comunicativas. Factor número 2. Demandas del sistema productivo. En la actualidad, las actividades productivas son cada vez más diversas, desafiantes y menos rutinarias, por lo que demandan el manejo de nuevas competencias. De esta manera, el mercado laboral requiere capital humano capacitado para desempeñarse con flexibilidad, capacidad para trabajar en equipo y manejo de herramientas digitales, entre otros aspectos. Factor número 3. Características de las nuevas generaciones. Existen modos de ser, actuar y entender la realidad que son inherentes a las nuevas generaciones. Bajo este marco, los nuevos actores han venido fortaleciendo un conjunto de habilidades tanto a partir de sus intereses como de sus interacciones cotidianas. A modo de ejemplo, el activismo en favor de los derechos de los animales conlleva el desarrollo de habilidades tales como la comunicación, el trabajo en equipo, el uso de herramientas digitales o el pensamiento crítico, junto al desarrollo de actitudes tales como el respeto, la empatía y el valor hacia la vida.
Factor número 4. Actualización del enfoque educativo. Existen teorías, paradigmas y experiencias que han llegado a refrescar las viejas prácticas enfocadas en la enseñanza para dar paso a un enfoque centrado en el aprendizaje activo y significativo. Todo aquello se expresa a través de un currículum educativo mucho más cercano a los requerimientos del mundo actual y a las necesidades e intereses de las nuevas generaciones. ¿Cuál es el propósito de acercar el conocimiento y la gestión de habilidades para el siglo XXI? El propósito es fortalecer el autoconocimiento, facilitar la inserción en la educación superior, fortalecer la participación ciudadana, contribuir al desarrollo interpersonal, apoyar la construcción de un proyecto de vida, desarrollar la competencia digital y contribuir al desarrollo de la responsabilidad ambiental, entre otros aspectos. ¿Cómo se clasifican las habilidades para el siglo XXI? Estas se clasifican en 4 dimensiones: maneras de pensar, que engloba las habilidades de creatividad e innovación, pensamiento crítico y metacognición; maneras de trabajar, que engloba las habilidades de comunicación y colaboración; herramientas para trabajar, que engloba las habilidades de alfabetización digital y uso de la información; y maneras de vivir en el mundo, que engloba las habilidades de ciudadanía local y global, vida y carrera y responsabilidad personal y social. La influencia sobre las bases curriculares queda explícita al observar que la fuente de clasificación Mineduc es el proyecto de evaluación y docencia de habilidades para el siglo XXI, respaldada por organismos internacionales como la OCDE e importantes empresas transnacionales como Microsoft, Cisco e Intel. No es menos cierto que el concepto de habilidades para el siglo XXI se encuentra articulado en modelo económico, guardando una fuerte carga ideológica. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que en él se esconde un currículum oculto. Pese a ello, conviene agregar que el origen del concepto de habilidades para el siglo XXI también se fundamenta en importantes estudios derivados de la psicología cognitiva, la teoría educacional, las características de las nuevas generaciones y la necesidad de hacer frente a los desafíos de este siglo. Estimadas y estimados docentes, ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos estado revisando a lo largo de esta jornada. Para ello, realizaremos nuestro primer desafío docente, donde utilizaremos la técnica de arborificación a través del árbol de soluciones. El objetivo de esta actividad es problematizar el quehacer pedagógico frente al desarrollo de habilidades para el siglo XXI mediante un análisis de caso. ¿Cuáles son las instrucciones? Primero, formar un grupo de trabajo entre 4 o 5 integrantes. Seleccionar uno de los 5 casos que corresponden al desafío número 1. A continuación, responde a las interrogantes que se formularán tanto en el árbol de problemas como en el de soluciones. Para resolver esta actividad podrán contar con material de apoyo que estará en Google Site. Comenzaremos entonces con el árbol de problemas. Para ello deberán contestar las siguientes preguntas. En las raíces deberán identificar cuál es el problema. En el tronco deberán mencionar qué habilidad del siglo XXI aborda este caso. Posteriormente, en las ramas mencionarán quiénes son los involucrados o los principales afectados. Y en las hojas deberán explicar brevemente cuáles son o cuáles podrían ser los efectos o consecuencias del problema. En el árbol de soluciones, las preguntas tienen que ver con lo siguiente. En las raíces deberán definir con qué propósito implementarían estas medidas. En el tronco, mencionar qué habilidad del siglo XXI aborda este caso. En las ramas, explicar brevemente cuáles son las medidas que implementaría para enfrentar el problema. Finalmente, en las hojas, comentar cómo llevaría a efecto la implementación de las medidas. Para evaluar el primer desafío docente, hemos elaborado una pauta con criterios de evaluación, en donde por un lado encontrarán los indicadores que les permitirán guiarse para poder responder adecuadamente el primer desafío, y posteriormente al costado derecho se encuentran los niveles de desempeño. En este caso son 3: claramente observado,
parcialmente observado y ausente en el caso que la conducta o la respuesta no esté presente. Dentro de los indicadores en relación al árbol del problema, tenemos 3 que tienen relación, ¿verdad?, con las preguntas realizadas. Identifican claramente la problemática del caso, explican brevemente los efectos y consecuencias del problema, identifican claramente los involucrados del caso. Posteriormente tenemos los aspectos observados en relación al árbol de soluciones. También tenemos 3 indicadores. ¿Los propósitos planteados son coherentes con la habilidad abordada en el caso? ¿Explican claramente cuáles son las medidas que implementarán para enfrentar el problema? ¿Explican cómo se implementarán las medidas propuestas? Para cada uno de estos indicadores, como les decía, tenemos los siguientes niveles de desempeño. Y finalmente están los comentarios finales que realizaremos en función de lo visto y de lo observado. Para poder realizar el desafío docente, los invitamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso, la habilidad es habilidad de uso y manejo de la información. El profesor de historia de un liceo de la zona insular les propone a las y los estudiantes de tercero medio realizar un trabajo de investigación acerca de la inclusión para desarrollar la habilidad de uso y manejo de la información. El docente les recuerda la importancia de recurrir a distintas fuentes de información e incluir citas según corresponde. Les da un plazo de 1 semana para dar a conocer sus avances. Llegado el plazo, el profesor se da cuenta de que la actividad planificada no funcionó como esperaba, puesto que la información recopilada, la mayor parte de las veces, terminó con un copiar y pegar de una misma página, que por lo demás estaba sin respaldo en fuentes o referencias confiables. El docente conversó la problemática con sus colegas, planteando la siguiente pregunta: ¿de qué manera podemos potenciar un desarrollo favorable de la habilidad de uso de la información? A partir del ejemplo anterior, entonces vamos a empezar a responder las preguntas que se habían planteado. Es así como, por ejemplo, nos vamos a las raíces, donde debemos identificar el problema. En este caso, el problema es que las y los estudiantes se encuentran descendidos frente a desafíos que implican evaluar y extraer información confiable. En el tronco identificamos la habilidad, que en este caso es de uso y manejo de la información. En las ramas identificamos a los involucrados, que en este caso son estudiantes de tercer año medio y el docente de historia. Finalmente, las hojas analizamos principalmente cuáles son las consecuencias o efectos de este caso o esta problemática, y es que son las dificultades para discernir si la información es confiable y fidedigna. Por otra parte, problemas para comprender que existe una variedad de fuentes de información y que la información recogida siempre debe estar respaldada por citas. En el árbol de soluciones, entonces, podemos empezar de la manera que nos haga mayor sentido. Por ejemplo, reconocemos nuevamente que la habilidad es uso y manejo de la información. Entonces, en ese sentido, vamos a pensar cuáles son las medidas que se van a implementar. Guiar a las y los estudiantes mediante ejemplos modelados por el docente la búsqueda de fuentes de información clara y confiable. Guiar el proceso de contraste de información contenida en diversas fuentes. Ejemplificar la diferencia entre información textual y parafraseo de información en base a fuentes confiables. Explicar las características de la norma de cita APA, por ejemplo, y ejemplificarlas. Las medidas se insertan en un plan de implementación multidisciplinaria que involucrará al Departamento de Historia, Filosofía y Lenguaje. Las y los estudiantes desarrollarán trabajos de investigación grupal que incluyen el proceso de levantamiento de información confiable y fidedigna, de uso de fuentes y respaldo en citas. Este proceso abarcará más o menos un mes de desarrollo. Todo el propósito de esto que acabamos de mencionar tiene que ver con implementar estas medidas
para que los estudiantes logren analizar la información extraída de diversas fuentes, resguardando que la información sea fidedigna e incorporando citas bibliográficas cada vez que sea necesario. Así como hemos revisado un ejemplo que esperamos sea de su utilidad. También podrán contar con un material de apoyo, el cual está en el sitio Google Sites, que tiene por nombre Guía para la implementación de habilidades del siglo XXI. Podrán revisar cada una de las habilidades del siglo XXI con la descripción, los conocimientos asociados, los procedimientos asociados también y la forma de actuar y cómo podríamos aplicarla en el aula. Es un material interesante que los invitamos a revisar. Presentamos la bibliografía que ha sido utilizada en la preparación de esta jornada, para aquellos que deseen también poder profundizar en alguno de los temas que hemos trabajado. Todo el material que hemos estado revisando quedará alojado en el siguiente link, donde podrán encontrar la presentación, el material de apoyo, el desafío docente. Asimismo, contarán con un correo a su disposición en el caso de que tengan dudas o consultas sobre el desafío u otra temática. Y agradecemos su participación en esta primera sesión y los dejamos cordialmente invitados a este proceso de capacitación y acompañamiento docente. Hasta luego.